Hace 300 años, cuando los europeos se enteraron de la existencia del Palacio Imperial en Beijing, lo llamaron la Ciudad Prohibida. En ese momento el estilo rococó se difundió artísticamente, arquitectónicamente y musicalmente por los países europeos. Sin embargo, la aristocracia europea quedó tan impresionada del estilo de vida de la familia imperial de China que intentó imitarlo. Las figuras que aparecen en esta pintura exhibida en el Museo del Louvre son europeas, pero el fondo de la escena de la pintura tiene distintas características chinas. Otra pintura, albergada en el Museo del Palacio Imperial, presenta más características de una pintura al óleo al estilo occidental. La colección de porcelanas de China se encuentra en varias salas de exposiciones en el Museo del Louvre. En la Ciudad Prohibida se pueden ver los relojes europeos en sus habitaciones. Cuando bailaban en el Louvre, el rey Luis XV y los nobles solían vestirse con trajes chinos. En la Ciudad Prohibida en China, el emperador Yongzheng le encantaba imitar a los nobles europeos. Hace 300 años, los chinos y los europeos se miraban entre ellos con escepticismo, pero también trataron de imitarse mutuamente. Según los registros históricos, los chinos y los europeos de esa época se conocían muy poco entre ellos. Su admiración mutua surgió a partir de la inmensa brecha entre sus respectivas culturas. Wen Da es uno de los artistas chinos contemporáneos más destacados en China. Suele estar medio año en su estudio situado en la calle Mukongshan, en Shanghai, y la otra mitad del año en Estados Unidos. Utiliza una silla de apariencia algo extraña porque su diseño es mitad europeo y mitad chino. Esta silla de extraña apariencia representa el intercambio cultural que se produjo hace unos 600 años y su resurgimiento unos 300 años más tarde. Las exposiciones en los dos grandes museos, el Museo del Louvre en París y el Museo del Palacio Imperial en Beijing, resaltan las diferencias tradicionales entre las dos culturas europea y china. En una sala brillantemente iluminada, se exhibe una pintura cuya escena representa a un hombre que llevaba una peluca y desayunaba con su joven esposa y su hijo en un ambiente cálido y acogedor. Este óleo, llamado simplemente El Desayuno, fue creado por el pintor francés François Boucher en 1739. La obra representa el estilo de vida relajado y despreocupado de los aristócratas franceses del siglo XVIII. Vous avez un décor excessivement riche, cossu. Au XVIIIe siècle,
on donne une place très importante à la lumière et à l'espace. Et vous voyez ici que l'artiste a bien représenté ces grandes fenêtres d'où filtre la lumière qui éclaire un décor purement rococo. En cada detalle, la pintura es típica del estilo en boga de la época de François Boucher, que mostró su predilección por las formas ondulantes e irregulares, la opulencia, la elegancia y el empleo de colores vivos y brillantes en un ambiente cálido y elegante, representado por escenas de amor y placer. Este estilo romántico fue denominado rococó. No solo en las pinturas se reveló el estilo rococó, su calidez y elegancia también fueron evidentes en los objetos que rodeaban a los aristócratas de aquella época, tales como muebles de madera, utensilios de cristal, alfombras y vajillas. En la obra El desayuno de François Boucher, la vajilla y los jarrones son, de hecho, piezas de porcelana china. Un examen detallado de la pintura revela también la presencia de una estatua del Buda sonriente en un estante. No cabe ninguna duda de que la estatua procedía de China. Le goût de la chinoiserie commence donc dans ces années 1710 et cela va se poursuivre jusque dans les années 1750. Et disons que le goût de la chinoiserie s'intègre dans un goût plus large pour l'exotisme, mais c'est tout à fait intégré dans ce qu'on appelle le goût rococo. ¿Por qué los europeos del siglo XVIII mostraron tanto interés por las mercancías chinas? ¿Y cómo surgió este interés por los productos chinos? A finales del siglo XIII, un joven italiano llamado Marco Polo llegó a China, después de haber viajado a lo largo de la ruta de la seda. Sus experiencias, como él las relató, dieron origen al libro Los viajes de Marco Polo. Marco Polo describió Hangzhou como la ciudad más rica del mundo. Contó cómo, al final de la jornada, los hombres llevaban a sus familias a un gran lago para desarrollar actividades de ocio. El libro Los viajes de Marco Polo despertó un enorme interés entre los europeos por conocer a China. Ellos también escribieron sobre sus experiencias. Comúnmente, China fue descrito como un país de ensueño, donde las flores estaban en pleno florecimiento, las riquezas podían encontrarse en todas partes y la gente vivía una vida llena de placeres. En 1513, el explorador portugués Jorge Álvares llegó a China. De este modo se abrió efectivamente la primera ruta marítima desde Europa hacia el Oriente. Los barcos comerciales comenzaron a navegar directamente a China y luego llevaron productos como el té, la porcelana y la seda china a Europa. Durante los 80 años entre 1600 y 1680, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales
transportó 16 millones de artículos de porcelana de China a Europa. En comparación con otros países europeos, Francia tuvo una gran recepción del arte y la cultura china. En un baile de disfraces celebrado en la corte real francesa en el primer día del Año Nuevo del siglo XVIII, todos los invitados estaban vestidos con trajes chinos. En esa época, una de las obras más populares presentada en los teatros franceses fue la historia china, El huérfano de la familia Chao. La corte real francesa y las clases altas habían decorado sus palacios y mansiones con grandes cantidades de porcelana china y objetos de laca china. En su diccionario filosófico, el pensador iluminado Voltaire escribió: «No hay una nación o una cultura antigua en Europa que haya demostrado estar a la par con la del Imperio chino». En ese momento, Francia fue el centro de la moda y el arte en Europa. En otros países europeos, la aristocracia se enorgulleció de ser capaz de hablar francés y siguió las tendencias francesas. Por consiguiente, cuando los franceses se interesaron por la moda china, ellos fueron imitados por el resto de los países europeos. Naturalmente, los artistas europeos también comenzaron a centrar su atención en China. Ellos representaron al país como un paraíso lejano en sus obras. En sus hogares, los aristócratas franceses solían tener la estatua del Buda sonriente, y en su palacio, el emperador chino tenía una colección de relojes europeos. La sala de relojes en el Museo del Palacio Imperial de Beijing alberga casi 200 exquisitos relojes europeos que pertenecieron a la familia imperial Qian. Ellos dan testimonio del adelanto de la tecnología en la Europa del siglo XVIII. Pero para los chinos, estos relojes eran adornos, juguetes de lujo y elegantes obras de arte. El misionero italiano Matteo Ricci, cuando llegó a China a principios de la década de 1580, trajo consigo un mapa que desafió el entendimiento que mantuvieron los chinos desde hace mucho tiempo del mundo. Durante miles de años, los chinos habían creído ser el centro del mundo, pero el mapa de Ricci sugirió lo contrario. Reveló que China era solo una parte de la Tierra y no el centro del mundo. Por lo tanto, también desafió la convicción de que el emperador chino era el gobernante supremo del mundo. En 1688, el rey Luis XIV de Francia envió a 6 misioneros a China.
Entre los regalos que ellos llevaron había 30 instrumentos científicos y una serie de libros de ciencia. Al recibir estos regalos, el emperador Kangxi convocó a los 6 misioneros a su palacio y los nombró como sus asesores científicos. Nueve años más tarde, el emperador Kangxi envió a Joachim Bouvet, uno de los 6 misioneros franceses, a Francia, con 300 libros chinos como regalos para el rey francés Luis XIV. Bouvet también le presentó al rey una copia de su libro Biografía del emperador Kangxi. El rey francés, muy complacido, le dio a Bouvet 10.000 francos y le ordenó preparar regalos para el emperador Kangxi. También escribió una carta al gobernante chino. En la carta dirigida al emperador Kangxi, el rey Luis XIV lo elogió como el monarca más noble, más destacado, más poderoso y más digno. La afirmó con las siguientes palabras: tu amigo profundo, querido y sincero. Sin embargo, la carta nunca fue enviada y estuvo guardada en los archivos de la corte real francesa. Ella es un testimonio del primer contacto de alto nivel entre Europa y China. Hace 300 años, la comunicación entre el emperador chino Kangxi y el rey francés Luis XIV fue desarrollada por un fuerte sentido de curiosidad. Hoy en día, Hu Wenda siente que tiene una verdadera comprensión de la relación que se estableció entre el Occidente y China. El Palacio del Té fue una exposición de arte organizada por Hu Wenda en Bruselas. El edificio fue decorado con más de 5.000 faroles rojos. Hu Wenda dice que solía estar preocupado cuando tenía que hacer una elección por 3 vías diferentes en su estilo artístico: el estilo tradicional chino, el estilo occidental y la combinación de ambos. Finalmente decidió crear una nueva tendencia artística. Hace 3 siglos vivió otro hombre quien, muy parecido a Hu Wenda, quedó atrapado entre las dos culturas. Su nombre era Giuseppe Castiglione. Castiglione llegó a China en el año 1715 y durante los 50 años de reinado de los 3 emperadores sucesivos de la dinastía Qiang, fue pintor de la corte imperial. Durante todo este tiempo revisó constantemente sus técnicas de pintura al óleo para satisfacer las exigencias estéticas de los emperadores. Como resultado, creó un nuevo estilo de pintura que combinaba los elementos de la pintura tradicional china y la occidental, el cual fue adoptado gradualmente por los artistas chinos. Esta obra se titula Damas debajo de un árbol de tung. Es una de las más antiguas pinturas al óleo en China que ha sobrevivido a través del tiempo. Este álbum de fotos de Yuan Mingyuan fue recopilado durante el reinado del emperador Qianlong de la dinastía Qing. El emperador, cuando decidió construir el jardín Yuan Mingyuan, confió su diseño y construcción a Giuseppe Castiglione y al misionero francés Michel Benoist. El estudio Zhuangjian es un salón extravagante y exquisitamente diseñado en el jardín del Palacio Ningzhou de la ciudad prohibida. Ofrece una combinación exquisita del concepto de la perspectiva europea y la decoración china. En el lado occidental,
Una pintura sobre un pergamino largo que supera los 170 metros de longitud se extiende a través de 4 habitaciones. Giuseppe Castiglione se inspiró en las pinturas que decoraban los techos de las grandes iglesias europeas. Mientras Giuseppe Castiglione estaba incorporando los elementos de la pintura al óleo en las pinturas paisajísticas clásicas chinas, François Boucher, en la corte real francesa, estaba intentando dar un toque artístico al estilo oriental a sus pinturas. El viaje en tren desde París a Besançon, un pequeño pueblo situado en la parte oriental de Francia, cerca de la frontera con Suiza, dura aproximadamente 2 horas y media. Besançon es un pueblo que mantuvo estrechos vínculos con China. En 1742, algunas de las pinturas al óleo de François Boucher fueron exhibidas en China. Entre sus obras artísticas con tema chino se destacaron Emperador chino en la corte, Feria del campo en China, Jardín chino y Escena de pesca en China. La exposición causó un enorme revuelo. Sus pinturas fueron mucho más codiciadas entre la aristocracia china y fueron incluso copiadas y numerosos tapices fueron decorados con estas obras de arte. Vous pouvez découvrir à travers le catalogue et à travers ces tableaux ces différents thèmes qui sont égrenés par Boucher, mêlant le pittoresque à ce qu'il connaissait et parfois à des modèles plus anciens liés à la gravure qui se superposent donc sur ces nouvelles images orientales. Sin embargo, un examen cuidadoso de las pinturas de Boucher revela que él no estaba particularmente familiarizado con China. Representó solo los hechos y lugares más comunes, tales como las reuniones para tomar el té chino, entretenimientos tradicionales, paseos en bote y la pesca. Los paraguas ordinarios llevados por el pueblo chino también ocuparon un lugar destacado en sus obras artísticas. Pero en todas sus pinturas aparecieron las palmeras. Como sabemos, las palmeras no son árboles comunes en China. Las pinturas de Boucher dan la impresión de que representaban los elementos de ambas culturas, la occidental y la oriental. En cuanto a sus figuras humanas, parecen como si fueran los descendientes de chinos europeos. Su vestimenta y peinados también eran muy diferentes al estilo tradicional chino. Por consiguiente, como François Boucher concibió estas escenas chinas que no representaban el auténtico estilo chino.
扬起，如今退往深山，百年如一，却也难舍难分Otra pintura, albergada en el Museo del Palacio Imperial, presenta más características de una pintura al óleo al estilo occidental. La colección de porcelanas de China se encuentra en varias salas de exposiciones en el Museo del Louvre. En la Ciudad Prohibida se pueden ver los relojes europeos en sus habitaciones. Cuando bailaban en el Louvre, el rey Luis XV y los europeos. Sin embargo, la aristocracia europea quedó tan impresionada del estilo de vida de la familia imperial de China que intentó imitarlo. Las figuras que aparecen en esta pintura exhibida en el Museo del Louvre son europeas, pero el fondo de la escena de la pintura tiene distintas características chinas. Hace 300 años, cuando los europeos se enteraron de la existencia del Palacio Imperial en Beijing, lo llamaron la Ciudad Prohibida. En ese momento el estilo rococó se difundió artísticamente, arquitectónicamente y musicalmente por los países.